La soga ya olía a muerte, y el sol que asomaba por el horizonte no traía promesa, sino una sentencia. En el centro de la plaza polvorienta, erigida con una crudeza que era a la vez un monumento y una advertencia, la horca esperaba. La madera, vieja y astillada, parecía tan sedienta como la tierra agrietada bajo ella. Sobre el patíbulo, una mujer, Liria. Su nombre era un murmullo entre la multitud congregada, una mezcla de desprecio y una secreta, vergonzosa curiosidad. No lloraba. Sus ojos, fijos en la distancia, no veían las caras retorcidas por el juicio, ni al sacerdote que movía los labios en una oración inaudible para ella. Su silencio era su última armadura, una fortaleza de dignidad en medio del coliseo de la justicia fronteriza. Al borde de la multitud, apartado del resto, un hombre observaba. Elías, un ranchero cuya soledad era tan vasta como las tierras que trabajaba, un hombre tallado por el sol y el silencio. Nadie le prestaba atención. Era una sombra más en un pueblo que se alimentaba de ellas. Pero él no miraba el espectáculo con la misma avidez que los demás. Sus ojos, grises como un cielo de tormenta, no estaban en la soga ni en el verdugo. Estaban fijos en el rostro de Liria, en esa quietud desafiante que resonaba en un lugar olvidado de su alma. La vio tragar saliva, un movimiento casi imperceptible, el único signo de la vida que se aferraba a su interior, y sintió cómo algo dentro de él, una vieja herida que creía cicatrizada, se abría de nuevo. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. Elías permaneció inmóvil, un ancla en un mar de murmullos y expectación febril. Estudiaba al sheriff, un hombre cuya rigidez no provenía de la ley, sino del miedo a que el frágil orden que imponía se desmoronara. Sus gestos eran mecánicos, su voz, un ladrido seco que intentaba infundir una autoridad que apenas poseía. Luego, sus ojos recorrieron a los ciudadanos, los comerciantes que se santiguaban con una mano mientras con la otra ajustaban sus sombreros, las mujeres que escondían a sus hijos tras sus faldas, pero no apartaban la mirada, los jornaleros cuyas caras curtidas no mostraban piedad, solo el alivio de que no eran ellos quienes estaban allí arriba. Eran un espejo de la dureza de esa tierra, una tierra que no perdonaba la debilidad ni la diferencia, pero siempre volvía a ella, a Liria. La acusaban de un crimen pasional, de haber acabado con la vida de un hombre que, según decían, la había despreciado. Las pruebas eran circunstanciales, los testimonios, venenosos, alimentados por la envidia y el prejuicio hacia una mujer que vivía sola y no se doblegaba. Elías no sabía si era culpable o inocente, y en ese momento se dio cuenta de que no le importaba. Lo que veía en ella no era ni culpa ni inocencia, sino una resistencia pura, una negativa a romperse ante el peso del mundo. Esa quietud, la conocía. La había visto antes, en otros ojos, en otro amanecer manchado de tragedia. Una memoria, afilada como un trozo de vidrio, comenzó a abrirse paso a través de los años de polvo y whisky que había usado para enterrarla. El olor a tierra mojada, el frío de una mano que perdía su calor. El recuerdo lo golpeó sin previo aviso, una emboscada en el terreno de su propia mente. No era el sol del desierto, sino la luz gris de una mañana lluviosa la que inundó su visión. Estaba en otro lugar, años atrás. El aire olía a ozono y a miedo. Frente a él no había una horca, sino el cuerpo de un hombre, y a su lado, Isabel, su esposa, con una mirada vacía que era un abismo. No la acusaban a ella, no públicamente, pero los susurros eran igual de letales. La habían juzgado en el silencio de las miradas, en las puertas que se cerraban a su paso. El hombre muerto la había acosado durante meses, y una noche, en su ausencia, había intentado forzar su entrada. Elías había llegado tarde, encontrando solo el resultado de la defensa desesperada de Isabel, pero en lugar de enfrentar al pueblo, de defender su honor con la furia que la situación merecía, él había dudado. Había temido al escándalo, al juicio,
al poder de la familia del muerto. Había optado por el silencio, por una huida cobarde disfrazada de prudencia, llevándosela lejos con la esperanza de que el tiempo borrara la mancha. Pero el tiempo no borró nada, solo la consumió a ella desde dentro. La quietud de Isabel no había sido desafío, sino la rendición de un espíritu quebrado. Murió un año después, no de enfermedad, sino de una pena silenciosa que él, con su inacción, había permitido que creciera en su interior. Ahora, viendo a Liria, Elías no veía a una extraña. Veía el fantasma de Isabel, la oportunidad de responder al eco de su propio fracaso. La culpa era una brasa que nunca se había extinguido, y el rostro de Liria era el viento que la avivaba hasta convertirla en un incendio. De vuelta en la plaza, el sol ya asomaba por encima de los tejados, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. El sacerdote se acercó a Liria, su voz un murmullo suave y condescendiente, ofreciéndole la absolución final. Ella giró la cabeza lentamente y lo miró. «Guárdese sus palabras, padre», dijo, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. «Dios y yo ya hemos arreglado nuestras cuentas». Ese acto de desafío final fue la chispa. Elías sintió cómo la parálisis que lo había atenazado durante años se rompía. El recuerdo de la pasividad de Isabel, de su propia cobardía, se enfrentó a la imagen de la indomable Liria, y la vergüenza lo consumió. No podía cambiar el pasado, no podía devolverle la vida a su esposa, ni borrar el silencio con el que la había sentenciado. Pero el destino, o una cruel ironía del universo, le estaba presentando una extraña, distorsionada forma de redención. Podía responder ahora como debió haber respondido entonces. Podía enfrentar el juicio, la ley y al mundo entero, no por lógica, no por justicia, sino por una necesidad visceral de acallar a los fantasmas que aullaban en su interior. Su mano, que había estado descansando sobre la empuñadura de su revólver por pura costumbre, se relajó. Su decisión no requería violencia, sino un sacrificio de una naturaleza diferente. Enderezó la espalda, y el peso de los años pareció disminuir por un instante. Dio un paso, luego otro, saliendo de las sombras. El sonido de sus botas sobre la tierra seca fue el único que se escuchó, un ritmo lento y deliberado que comenzó a atraer las miradas. El mundo se había reducido a ese camino de polvo entre él y el patíbulo. La multitud se abrió a su paso, no por respeto, sino por la pura extrañeza de su avance. Los rostros se giraron hacia él, llenos de confusión. ¿Quién era este desconocido que se atrevía a interrumpir el ritual? Elías no los miró. Sus ojos estaban fijos en el sheriff, que frunció el ceño al verlo acercarse. Llegó al pie de la horca y se detuvo. El silencio era ahora denso, pesado, cargado de preguntas no formuladas. «Deténganse», dijo Elías. Su voz no era alta, pero tenía el peso de la piedra. Una autoridad que no nacía del cargo, sino de una convicción absoluta. El sheriff parpadeó, incrédulo. «Apártese, forastero. Esto no es asunto suyo». Elías negó lentamente con la cabeza. «Ahora lo es». El verdugo, con la soga en la mano, se detuvo, mirando al sheriff en busca de instrucciones. El pueblo entero contuvo la respiración. Este era un giro inesperado en el guión de su entretenimiento matutino. Elías subió el primer escalón de la horca, y el crujido de la madera resonó en toda la plaza. Se detuvo a unos metros de Liria, sin mirarla directamente. Su atención seguía en el sheriff. «Ella no morirá hoy», afirmó, con una calma que descolocó a todos. El sheriff soltó una risa seca, despectiva. «¿Y quién lo va a impedir? ¿Usted?» Fue entonces cuando Elías pronunció las palabras que cambiarían todo, las palabras que había estado ensayando en el tribunal silencioso de su conciencia durante una década. «No lo voy a impedir. Voy a proponer un intercambio». Miró al sheriff a los ojos. «Yo tomaré su lugar». El impacto de sus palabras se extendió por la plaza como una onda expansiva. El murmullo se convirtió en un clamor de asombro y burla. «¿Está loco?», espetó el sheriff, su rostro una máscara de incredulidad. «La ley exige una vida por la vida que se tomó. No se puede simplemente cambiar de deudor».
Elías sabía que la lógica no serviría. Apelaría a algo más profundo y más sucio que la ley, la conveniencia y la memoria colectiva. La ley también habla de confesión, dijo Elías, su voz bajando a un tono conspirador, lo suficientemente alto para que los más cercanos lo oyeran. Yo sé lo que pasó. Yo estaba allí. Mintió con la facilidad de un hombre que ya no tiene nada que perder. Describió una versión del crimen, en la que él era el culpable, un arrebato de celos, un error fatal, implicándose de una manera que era a la vez plausible y exculpatoria para Liria. La historia era débil, pero en un pueblo sediento de un cierre, cualquier cierre, era suficiente para plantar la semilla de la duda. Ella solo se defendió de mí, concluyó. El sheriff seguía escéptico, pero ahora también estaba confundido. Elías presionó su ventaja. Además, dijo, su mirada barriendo la multitud y deteniéndose en los rostros de los concejales del pueblo, una confesión cierra el caso. Sin dudas, sin posibles represalias de la familia del muerto. Un final limpio. Y luego, lanzó su último anzuelo, el más poderoso de todos. Mi rancho, mis tierras, mi ganado, todo. Lo cedo al pueblo a cambio de su libertad. La ley se cumple, y la comunidad se beneficia. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era un silencio calculador. La vida de una mujer sin valor contra la riqueza de un ranchero solitario. La justicia acababa de entrar en el terreno de la negociación. Liria, que había permanecido como una estatua de sal durante toda la interrupción, finalmente se movió. Giró la cabeza y miró a Elías. Su rostro, que había sido una fortaleza de desafío, se resquebrajó, mostrando la confusión y la vulnerabilidad que había estado ocultando. Sus ojos se encontraron por primera vez, y en esa mirada silenciosa, Elías vio un torbellino de preguntas. ¿Por qué? ¿Quién era él? ¿Qué locura era esta? La expresión de perplejidad de Liria fue como una daga en el corazón de Elías, porque era la misma que había visto en el rostro de Isabel la última vez que la vio con vida. El recuerdo lo asaltó de nuevo, más vívido y doloroso que antes. Isabel, sentada junto a la ventana, mirando la lluvia caer, su rostro pálido y sus ojos llenos de una pregunta silenciosa que él nunca pudo responder. ¿Por qué no luchaste por mí? El rostro de Liria se superpuso al de Isabel en su mente. Dos mujeres sentenciadas por mundos que no las comprendían, dos almas a las que él, de diferentes maneras, les había fallado o estaba a punto de fallar. La similitud era insoportable y, a la vez, clarificadora. Este acto no era por Liria, la extraña, era por Isabel, el fantasma. Estaba pagando una deuda antigua con una moneda nueva. Estaba comprando su propio perdón al precio de su vida. La convicción se solidificó en su interior, no como un acto heroico, sino como el único camino posible para poner fin a su tormento. Apartó la mirada de Liria, incapaz de soportar el peso de su gratitud inmerecida, y se volvió hacia el sheriff. ¿Tenemos un trato? El pueblo era un animal colectivo, y su hambre había cambiado de la sangre a la codicia. Los murmullos ahora no eran de juicio, sino de deliberación. El rancho de Elías era próspero, una de las mejores tierras de la región. El valor de esa propiedad superaba con creces el valor que la comunidad le asignaba a la vida de Liria. El sheriff miró a los concejales, hombres pragmáticos cuyas decisiones se guiaban por el libro de contabilidad más que por el de la ley. Vio el asentimiento casi imperceptible en sus ojos. La justicia, después de todo, podía ser flexible cuando el beneficio era tangible. Para ellos era un negocio redondo. Se cumplía la sentencia, se evitaban complicaciones y el pueblo se enriquecía. La vida de un ranchero loco y solitario era un precio aceptable. La ley es la ley, dijo el sheriff, pero su tono había perdido toda su convicción. Era una formalidad, una manera de mantener las apariencias. Una confesión debe ser aceptada, y la restitución es una muestra de arrepentimiento. Las palabras sonaban huecas, una farsa para justificar el trueque. Se acercó a Elías. Si esta es su confesión voluntaria, que así sea. El acuerdo estaba sellado, no con tinta,
sino con el consenso silencioso de la avaricia. El verdugo, con una expresión de perplejidad, se acercó a Liria. Con manos torpes le desató las muñecas. La soga que había esperado su cuello fue retirada. El símbolo de la muerte fue transferido de ella a él, un objeto inanimado que ahora representaba una deuda saldada y otra a punto de ser cobrada. El sol estaba más alto ahora, bañando la escena con una luz clara y despiadada que no ocultaba nada. El momento del intercambio fue surrealista, suspendido en un silencio denso. Liria bajó los escalones del patíbulo, sus piernas temblorosas, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Se detuvo frente a Elías, su rostro una mezcla de incredulidad y una incipiente, abrumadora comprensión. No había palabras que pudieran abarcar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Sus labios se separaron, pero ningún sonido salió. Sus ojos, sin embargo, lo dijeron todo. Vio la pregunta, la gratitud, el horror y una extraña conexión, un reconocimiento de que estaban unidos para siempre por ese sacrificio incomprensible. Elías simplemente asintió, un gesto mínimo que era a la vez una despedida y una absolución, no para ella, sino para él mismo. Le entregó las riendas de su caballo, que había sido traído por uno de los ayudantes del sheriff. «Váyase al norte», dijo, su voz apenas un susurro. «No mire atrás». Mientras Liria montaba torpemente, con el cuerpo aún entumecido por la cercanía de la muerte, Elías se giró y comenzó a subir los escalones que ella acababa de bajar. Cada paso era pesado, definitivo. Al llegar a la plataforma, no miró a la multitud ni al verdugo. Miró hacia el horizonte, hacia las colinas distantes bañadas por la luz de la mañana. Por primera vez en más de una década, los fantasmas en su mente estaban en silencio. La culpa que lo había carcomido, el peso de su cobardía se había disipado, reemplazado por una calma extraña y profunda. Había una paz terrible en ese momento, la serenidad de un hombre que finalmente ha llegado al final de su camino. La soga áspera rozó su cuello, y él cerró los ojos, no con miedo, sino con una sensación de alivio. La deuda estaba a punto de ser pagada. Liria galopó, el viento azotando su rostro y secando las lágrimas que finalmente se habían atrevido a caer. El sonido de los cascos del caballo sobre la tierra seca era un martilleo rítmico, el latido de una nueva vida que no había pedido y que apenas entendía. Se aferró a las riendas, el cuero gastado todavía tibio por las manos del hombre que se las había dado. Una vez, solo una vez, se atrevió a mirar hacia atrás. A lo lejos, la plaza del pueblo era una mancha borrosa, y la silueta de la horca se recortaba contra el cielo brillante, un monumento silencioso a un acto que desafiaba toda explicación. No sabía su nombre, no sabía nada de él, pero su sacrificio estaba grabado en su alma. Ella era libre, pero su libertad llevaría para siempre el peso de la vida de él. Siguió cabalgando hacia el norte, hacia un futuro incierto, pero un futuro al fin y al cabo. En la plaza, el acto se había consumado con una eficiencia sombría. La multitud se dispersó lentamente, sus rostros ahora impasibles, como si acabaran de presenciar una transacción comercial más. La justicia, o lo que ellos llamaban así, se había cumplido. El sheriff supervisó la redacción de los documentos que transferían las propiedades de Elías al pueblo, su mente ya en la administración de la nueva riqueza. La horca quedó vacía, meciéndose suavemente con la brisa matutina. El sacrificio de Elías no fue un acto de heroísmo celebrado, sino un eco silencioso. No fue la acción de un santo, sino la desesperada expiación de un hombre profundamente imperfecto. Al tomar el lugar de Liria, no solo la salvó a ella, se salvó a sí mismo de una vida de arrepentimiento silencioso, encontrando en la muerte una paz que la vida le había negado. La soga dejó de moverse, y en el silencio que siguió, solo quedó la historia de un ranchero solitario que, al amanecer, pagó la deuda de otro para poder finalmente saldar la suya.